Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos los que están aquí presencialmente y también los que nos están viendo desde Facebook Live. Bienvenidos a todos. Espero que Dios les bendiga. Quisiera que se pusieran de pie para orar, para empezar con una oración. Señor, te doy gracias por este día que nos has dado hoy. Te doy muchas gracias porque amanecimos, Señor, porque nos diste otro día más de vida. Te doy gracias porque nos permitiste estar aquí reunidos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Te pido para que nos puedas guiar en esta hora y que también nuestros oídos y también nuestro corazón puedan ser abiertos para poder adorarte, Señor, y también para escucharte tu voz por medio de la predicación, Señor. Te doy gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, de la misma manera, ya que todos estamos de pie, quisiera que entonáramos una canción que ya hemos cantado aquí. A ti sea la gloria, de Abel Zavala. Esta canción pues es de adoración y quisiera que dejaran de pensar todo lo que estén pensando ahorita, que dejen problemas, dejen tal vez que no hicieron la tarea o algo así, o incluso pues cosas que nos están doliendo, emociones tal vez que estamos pensando, las dejemos de lado y este tiempo se lo dediquemos a Dios. Abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos pueda guiar. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor,
salvación, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Amén, hermanos. De la misma forma, quisiera tener un tiempo de oración. Ayer en nuestras clases tuvimos el maestro, siempre antes de empezar la clase, oramos por los misioneros. Y me tocó demasiado la situación que están pasando actualmente en Cuba. Entonces les voy a pedir a 3 de mis compañeros que pasen a orar por la situación que está pasando. Y pues de la misma forma quisiera que nos acompañaran. El primer misionero se llama Alexander y con su familia. Él pide por su vida emocional y su vida espiritual, ya que en Cuba la situación está muy difícil. Limitan los alimentos, incluso limitan la luz, solamente 2 horas al día, y los pagos están muy mal. El pago más alto, que viene siendo de los ingenieros, doctores, máximo es de $30 al mes. Entonces pues está muy difícil. También la situación en cuanto a que secuestraron a la mayoría de los pastores que están en Cuba, dejando a las familias solas sin saber nada de ellos por 3 meses. Así que oremos por esta situación, hermanos. Les invito a cerrar sus ojos, hermanos. Vamos a elevar esta oración. Señor Dios y Padre nuestro, le agradecemos por todas las bendiciones que hasta hoy nos da. Señor, gracias porque nos permite reunirnos para entonarle alabanza, Señor, para elevarle oraciones. Gracias porque usted es muy bueno en nuestra vida, Señor. En este momento también les pedimos por el ministerio de nuestro hermano Alexander, Señor, elevamos estos ruegos ante ti. Usted sabe la situación que están viviendo en el país de Cuba, Señor. Usted sabe las dificultades que hay en este momento. Hay escasez de alimentos, Señor. Los pastores que le sirven a usted están teniendo complicaciones, Señor, pero le pedimos que usted pueda blindar el ministerio de cada uno de estos siervos, Señor. Ponga un escudo de protección alrededor de ellos. Le pido por el misionero Alexander, por su familia, Señor. Le pido que usted supla cualquier necesidad que pudieran tener, sea necesidad espiritual, física, emocional, Señor. Le pido que usted los respalde, que usted los esté guiando en todo momento. Le pido, Señor, que usted siga guiando en todo momento y que pueda poner todos los recursos que sean necesarios, Señor. Bendiga mucho a este país, bendiga a su población, Señor. Es todo lo que le pedimos en este momento. Gracias porque a pesar de las dificultades usted sigue siendo muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. La segunda familia es del hermano Jeremy Blanco. Esta familia está siendo amenazada de muerte a cada uno de sus integrantes de la familia, incluido a los hijos, a los niños, por el gobierno. Ellos quieren salir de Cuba, sin embargo, los precios de los boletos son demasiado elevados y creo que requieren casi como $30,000, lo cual pues no se ha podido juntar. Así que oremos por ellos, hermanos. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dios, gracias porque en tu inmenso amor y misericordia permites que estemos aquí, permites que estemos con bien, Señor. En estos momentos te queremos pedir por la vida de Jeremy y de su familia, Señor, allá en Cuba. Sabemos que la situación es muy difícil en estos momentos y que para ellos ya es un riesgo estar ahí, Señor. Te pido que los cuides, Señor, que estés con ellos, que permitas, Señor, que ellos encuentren paz en ti en medio de toda esta situación. Señor, en tu palabra dice
que aunque andemos en caminos de valle y de muerte, Señor, no debemos temer porque tú estás con nosotros. Señor, permite que ellos puedan saber que tú estás a su lado en medio de esta situación. Permite, Señor, que ellos puedan encontrar una solución para poder salir ahí. También te pido que pues permitas que sus hijos puedan estar bien, Señor, dales paz también a ellos. Creo que es muy difícil también como hijos ver cómo nuestros papás sufren, Señor, y permite que pues ellos puedan tener paz también en sus corazones y juntos puedan salir adelante en medio de esta situación. También, Señor, permite que puedan seguir siendo de bendición a toda esa gente que está ahí en este tiempo que aún seguirán ahí, pero también te pido que levantes a más personas que puedan estar orando por ellos, Señor, y que se levante una ofrenda para que ellos puedan salir de ahí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. La tercera familia en realidad va a ser una oración de agradecimiento, ya que la familia del hermano Miguel y la hermana Nadia, gracias a Dios, pudieron salir de Cuba. Tanto ellos como su familia entera, que son su hija y su nuero, pero tuvieron una complicación. Su hija, a lo último el boleto creo que era falso, no recuerdo muy bien, pero el punto es que su hija se tuvo que quedar sola en Cuba por 3 meses, pero gracias a Dios pudieron salir de ahí ya todos y ahora están bien. Y pues oración por los planes de ellos, ya que ellos antes evangelizaban en Rusia, misionaban en Rusia, pues quieren volver. Así que no se han desanimado para que sigamos orando por ellos. Señor, gracias por este día que nos das, gracias porque tú has permitido que sepamos, Señor, de estas situaciones, Señor. Gracias porque tú nos has puesto en una nación que ha podido ayudar, Señor. Te pido por los misioneros Miguel y Nadia, para que los planes que ellos tengan, Señor, sean los mismos que tú tienes, Señor, y sean respaldados en todo momento. Te pido que tú nos ayudes también a ser una nación que ayuda, Señor, y que podamos estar en una misma sintonía. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. De la misma forma, les pido que no olvidemos a los misioneros, que sigan orando por ellos cada vez que se acuerden. Si no se acuerdan, intente acordarse. Me llamaba mucho la atención ayer que el hermano nos mostraba una foto que le mandó el hermano Alexander, que era la bandera de Cuba rasgada. Es una foto que tomó él allá y dice, en el mensaje decía, así como nuestra bandera está rasgada, también está nuestro pueblo. Así que, hermanos, por favor, oren mucho por ellos, no solamente por los misioneros, sino también por las congregaciones que se están quedando sin pastores. Así que sigamos orando, hermanos. Bueno, pueden tomar su asiento y si me acompañan en sus Biblias a buscar Hechos 15, 36, 40. Hechos 15, del 36 al 40. Empiezo con el primer versículo y si me ayudan con el siguiente y así sucesivamente. La palabra de Dios dice así: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, hermanos, ahora es el tiempo del tema. Dejaremos el tiempo al pastor Ricardo Pichardo. Él es maestro actualmente en nuestro seminario, imparte materias como evangelismo y dones espirituales. Le voy a pedir que pase para que nuestra compañera Jazmín pueda orar por él.
Ok, oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener vida, Señor. Gracias porque también nos da su palabra y podemos tenerla, Señor, pero también escucharla. Gracias por este lugar, Señor, por el seminario, porque podemos escuchar su palabra aquí, Señor. Gracias por todos los hombres y mujeres que han pasado en este púlpito y han predicado de ti, Señor. Y ahora te dejamos en tus manos la vida de nuestro maestro, Ricardo Pichardo, Señor. Gracias por su vida, porque ha influenciado diferentes estudiantes, hermanos en su iglesia, Señor, en su familia, como esposo, como padre, como pastor. Y te lo dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el que le vas a usar. Prepara nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, Señor, escucharte a ti. En el nombre de tu Jesús te damos gracias. Amén. Siempre es un gozo compartir en el púlpito de aquí del seminario, y una de las principales cosas que quiere desarrollar el Señor en nosotros es carácter. Escuché una vez un pastor que decía: Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Muchas veces nosotros en nuestras peticiones lo que hacemos delante de Dios es orar por cosas que nos van a brindar comodidad. Y bueno, tal vez ustedes recuerden aquel pasaje de Santiago capítulo 1 verso 2, donde dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios utiliza muchas circunstancias para desarrollar carácter en nosotros. Utiliza la Escritura, utiliza el Espíritu Santo, utiliza personas, utiliza circunstancias. Y hoy quiero hablar de una circunstancia en la vida de Pablo, en la vida de Bernabé y en la vida de Juan Marcos. En algunas versiones dice que era primo, en algunas otras versiones dice que era sobrino de Bernabé. Pero vamos a ver cómo esta oportunidad o esta circunstancia se convirtió en una gran oportunidad para desarrollar carácter en el liderazgo. Y quiero realmente utilizar este tiempo como un diálogo. Es decir, quiero dialogar con ustedes. Yo me acuerdo mucho de mi pastor de la infancia. En la predicación él a veces le llamaba la plática, así decía él. Vamos ahora a la plática, porque él quería interactuar con los hermanos de la iglesia y era algo muy, muy padre, y es lo que quiero que logremos el día de hoy. Vamos al pasaje que acabamos de leer, ahí en Hechos capítulo 15, versos del 36 al 40. A iniciativa del apóstol Pablo va con Bernabé y está a punto de iniciar el segundo viaje misionero. Y le dice: vamos a regresar a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Una de las cosas que hacía el apóstol Pablo, que acostumbraba, era confirmar a los hermanos, confirmarlos en la fe, darles una segunda visita, una tercera, las que fueran necesarias, para fortalecerlos y tener una iglesia bien edificada, bien sólida. En algunos casos envió a algunas personas como a Timoteo, como a Tito, a diferentes zonas para fortificar o para confirmar a las iglesias. En esta ocasión han regresado de su primer viaje misionero, han tenido ya la experiencia de ver cómo la iglesia en Antioquía está creciendo. Hay problemas en la iglesia de Antioquía, suben a la iglesia de Jerusalén para hablar de lo que está sucediendo y pedir consejo, cosas importantísimas en el liderazgo. El liderazgo nos muestra la necesidad también de tener consejeros a nuestro lado. Bueno, llega al corazón de Pablo el ir a confirmar, hacer su segundo viaje misionero, y le dice a Bernabé: vamos a ver a los hermanos cómo están. Verso 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y dice el verso 39, es algo muy impactante. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Verso 39, y hubo tal desacuerdo. A veces yo siento que Reina Valera es muy poético su lenguaje, y utiliza palabras que a veces no muestran el verdadero impacto de lo que el escritor, el autor
quería compartir. No sé, por ejemplo, me viene a la mente allá el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, Gálatas 3:1, Reina Valera dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os cautivó? ¿No? Suena bien poético, ¿no? Pero hace muchos años leí una versión que es la versión popular y dice de la siguiente manera: Gálatas estúpidos. Wow, eso sí suena fuerte, ¿no? Eso sí, y esa parece ser que era la verdadera intención del apóstol Pablo para con los Gálatas, pero a veces Reina Valera suena así muy, muy poético, ¿no? Como por ejemplo también ahí en Hechos, en el capítulo 4, cuando los apóstoles están ahí delante del concilio, registra ahí Reina Valera que cuando los calificaban dicen que, y estos son pescadores, dice, del vulgo, analfabetos, no dice analfabetos, sin letras y del vulgo, así dice Reina Valera, ¿no? Sin letras y del vulgo, ¿no? Si alguno no sabe el significado del vulgo y le dicen: es que tú eres del vulgo, se va a sentir así como muy bien, ¿no? Porque es un lenguaje muy poético, ¿no? Pero en lenguaje más terrenal dice: son unos vulgares analfabetos estos cuates, ¿no? Y aquí en este caso también la palabra dice que hubo tal desacuerdo entre ellos, pero en el griego se utiliza la palabra paroxismo. La palabra paroxismo es una palabra muy fuerte, incluso para hablar de una discusión tan intensa, una contienda tan severa que implica una exasperación enorme. Y dice alguno de los escritores de los libros donde traducen las palabras del griego a nuestro idioma, dice: una diferencia de opinión intensa, irreconciliable. ¿Y cuál era la razón? La razón fue que dice Pablo: no llevemos a Juan Marcos, el que se apartó de nosotros. Y Bernabé dice: pues vamos a llevarlo, pero eso causó una discusión tal, una exasperación tal, que dice que Bernabé tomó a Marcos y Pablo tomó a Silas. Yo digo que estos cuates eran bien bautistas, ¿no? En vez de un viaje misionero, hubo una división y formaron 2 viajes misioneros, ¿no? Gloria a Dios por esas divisiones. Bueno, Dios es soberano y tiene control absoluto sobre ello. Pero quiero que ustedes reflexionen un poquito. ¿Cómo ven la actitud de Bernabé y cómo ven la actitud de Pablo? Pablo dice: no, ni me lo menciones, casi está diciendo ahí: no, este cuate nos abandonó, nos dejó, no lo llevamos. Y Bernabé: ándale, Pablo. Difícilmente yo puedo imaginarme a Bernabé molesto, difícilmente, aunque aquí dice que hubo tal desacuerdo y es un asunto de 2. Pero yo me imagino que el que potenció la discusión fue el apóstol Pablo. ¿Y por qué quiero que veamos esto? Porque quiero que entendamos que el conflicto a veces es imposible de evitar el conflicto en nuestra vida. El conflicto es algo natural. Donde hay 2 personas va a haber conflicto. Bueno, a veces uno solo tiene conflicto, se ve al espejo y no se aguanta ni uno mismo, ¿no? Imagínate estando con otra persona, ¿no? ¿Con quién son las personas con las que más pelean? ¿Con quién? Con las que vivimos, la familia, ¿no? No sé si alguien de repente les ha dicho: es que eres igualita que tu madre. Y con mamá es con la que más peleas. Sí, nos parecemos mucho, ¿no? O sea, en donde quiera que haya 2 personas va a haber conflicto, es algo natural. Pero tenemos que aprender como creyentes y tenemos que aprender como personas a sacar lo mejor del conflicto. Y el conflicto es una oportunidad para desarrollar carácter. Pero hay otro principio ahí más fuerte todavía: el conflicto revela nuestro carácter. El conflicto revela nuestro carácter. ¿Quieres conocer el verdadero carácter de una persona? Obsérvalo, cómo reacciona ante el conflicto. Algunas veces yo he pensado en cómo conocer nuestro carácter, y yo digo que a veces nos parecemos a las bolsitas de té, ¿Quieres saber lo que hay dentro? Mételo en agua caliente. ¿Quieres saber lo que hay dentro de una persona, el carácter de una persona? Somételo a cuestiones fuertes, a conflicto, a situaciones tensas, y ahí
se va a revelar el verdadero carácter. Ahora, quiero que ya entendiendo esto, ¿cómo ven la actitud de Bernabé y cómo ven la actitud de Pablo? Quien quiera compartirme algo. ¿Cómo ven la actitud de Bernabé? ¿Sí estamos aquí o cómo la ves? Sí. 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 Sí, no. Ok, ¿y cómo ven esta es la actitud de Pablo y la de Bernabé? Sí. Así es. Y él le hacía honor a su nombre. Bueno, realmente su nombre era José. Por sobrenombre o por apodo le pusieron Bernabé. Eso dice en el Evangelio en Hechos capítulo 4, en el verso 39, me parece que es por ahí, 36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Hijo de consolación. Bernabé haciéndole honor a su nombre, a su apodo, mejor dicho. Le pusieron hijo de consolación. ¿Por qué creen que le pusieron hijo de consolación? ¿Por qué será? ¿Les ha pasado que de repente están con cierta persona y terminan así como hasta agotados, como deprimidos y demás? Pero están a veces con personas que nada más el simple hecho a veces de verlo, pero ya dialogas y demás, y sales fortalecido. Yo me imagino que esa era la experiencia de la gente alrededor de Bernabé. Por eso le pusieron hijo de consolación. Algunas otras personas les dicen hijos de otra cosa, pero a Bernabé le decían hijo de consolación, porque esa era su manera de relacionarse con los demás. Y como decía el hermano Daniel hace un momento, él sacaba lo mejor de las personas. Pero por otro lado, el apóstol Pablo estaba actuando de una manera natural, de una manera normal, como nos decía aquí la hermana hace un momento, pues tal vez él pensando en el futuro de la obra, pensando también en el pasado, no, ya nos la hizo una vez y no nos la va a volver a hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo Juan Marcos? Vamos al antecedente, ahí en Hechos capítulo 13, en los versos del 1 al 3 se habla del llamamiento de Pablo y Bernabé. Dice del 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Es aquí donde la iglesia de Antioquía envía al primer viaje misionero a Bernabé y a Saulo. En este momento todavía se le nombra como Saulo. Los envía. Dice que ellos ministrando, ayunando, dice que el Espíritu les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Como les dije hace rato en la clase de dones, a mí me gusta imaginar mucho. ¿Cómo les diría el Espíritu, apártenme a Bernabé y a Saulo? ¿Cómo les diría? Apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Así sería? No, hombre, yo a lo mejor caigo ahí desmayado si oigo al Espíritu hablando así. A veces olvidamos cosas que pueden ser tan sencillas. Seguramente el Espíritu habló a través del liderazgo. Seguramente a través del liderazgo reconocieron los dones, las cualidades, habilidades en ellos, y a través de ellos escogieron a Bernabé y a Saulo. Esa es una posibilidad. La otra puede ser que también sí haya sido de manera audible, no lo sé. Pero el Espíritu en ese momento apartó a Bernabé y a Saulo para enviarlos al primer viaje misionero. Pero quiero que vean el verso 5. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. ¿Sí saben quién era ese Juan? En otros lados se les llama Marcos y en otros lados Juan Marcos. Era el tipo por el cual habían tenido una contienda Pablo y Bernabé en el capítulo 15. Este es el antecedente. Dice que tenían como ayudante a Juan Marcos. En algunas otras versiones sí ponen Juan Marcos, aunque
realmente Juan es la correcta traducción, pero es este Juan Marcos del cual estamos hablando. Dice que ya empezaron el primer viaje misionero y Juan Marcos era su ayudante, era el traidor. Juan Marcos era el traidor, el que traía a lo mejor los rollos, el que traía alguna ayuda para el viaje, etcétera, ¿no? Era el ayudante. Pero vean lo que pasó en el verso 13. Y aquí es donde Pablo toma esa experiencia para expresar su opinión de Juan Marcos. En el capítulo 15 dice el verso 13: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto es lo que causó tal enojo en Pablo que dijo: no, este nos la hizo una vez, no nos la vuelve a hacer. Probablemente Juan Marcos era muy joven. Y tal vez esa era la causa de la decisión de apartarse. No estaba preparado aún para el ministerio, no estaba preparado aún para los viajes misioneros. Hay algunos que dicen que a lo mejor porque en esa zona del Mediterráneo había muchas enfermedades, él tuvo miedo, se regresó. Hay algunos que hasta dicen que a lo mejor extrañaba la sopita de mamá allá en casa. Hay algunos otros dicen que a lo mejor dejó una noviecita por ahí y quién sabe cuál haya sido la causa, pero los abandonó. Este es el antecedente y esta es la causa por la cual el apóstol Pablo dice ahí en Hechos capítulo 15 verso 38 que no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero Bernabé, aparte de que era familiar, Bernabé tenía un corazonzote de papá gallina, ¿no? Mamá gallina, ¿no? Ese era el corazón de Bernabé. Y dijo: ándale Pablo, llevémoslo. No, yo trato de imaginarme el diálogo, ¿no? A tal grado que se molestaron los dos, pero yo me imagino que Pablo más, porque esa era su personalidad. Bernabé, su personalidad era un poco más apacible, pero aún hasta los más apacibles llega el momento en que les colmamos el plato y nuevamente sacamos el carácter que hay allí en su interior. Hubo tal desacuerdo, hubo una discusión tan irritante, tan irreconciliable, que se separaron. Nuevamente, yo observo a Bernabé y digo: pues qué buena onda el Bernabé, ¿no? Sí, era su sobrino, pero pues él tenía un corazón para sacar lo mejor de los demás y en esta ocasión dice: pues vamos a darle chance. Él necesita madurar, él necesita crecer. Y Pablo, no. Él nos abandonó, no lo quiero ni oír, no lo quiero ni oír su nombre. No lo llevamos. Hubo tal desacuerdo que se separaron. Y nuevamente, en una situación tensa de conflicto, se revela el carácter. Cuando yo leí por primera vez este pasaje, yo sí dije: qué mala onda el Pablo, ¿no? Pero después me puse a reflexionar, como decía la hermana Liz, y digo: pues en cierto sentido tenía razón. Él tal vez estaba protegiendo la obra, pero muy en mi interior decía: qué mala onda. Y esto sucede en el liderazgo. Esto sucede, les digo, siempre que haya dos personas va a haber conflicto. En la obra va a haber conflicto. Y aparte, en la obra hay alguien interesado en que las cosas se destruyan, en que las cosas se dejen, en que tú mismo tropieces y caigas. Y ese es el enemigo. Pero muchas veces no necesitamos echarle la culpa al enemigo, porque es nuestro carácter inmaduro, nuestro carácter que no se somete al control del Espíritu Santo y ahí sale. Y yo digo nuevamente: qué mala onda el Pablo. Y digo: qué corazonzote el de Bernabé. Incluso yo recuerdo cuando Pablo se quería acercar a los hermanos le tenían miedo. Y no dudo que alguno de los hermanitos también se lo quisiera echar al plato a Pablo, porque les digo, ahí en el interior todavía sale nuestra humanidad, y seguro que alguno de los hermanitos también se lo quería echar al plato a Pablo. Y Bernabé dice: hey, él es de los nuestros, recíbanle,
Y Bernabé es el que lo introduce al compañerismo de la iglesia. Y ahora, Pablo, qué mala onda. ¿No le das oportunidad a un joven que falló una vez? Y Pablo, no. Y les digo, trato de equilibrar mi forma de calificar tanto a Bernabé y a Pablo, pero nuevamente, y tal vez porque yo me parezca un poco a Bernabé, se inclina mi corazón un poquito a Bernabé, ¿no? Algunos otros tal vez se parecen más a Pablo y dijo, pues hizo bien, ¿no? Hizo bien, ¿no? Bueno, pero vamos a ver en qué termina esta historia. ¿En qué termina esta historia? Y les voy a pedir a varios que me ayuden a leer algunos pasajes bíblicos. Basti, ayúdame a leer Colosenses 4:10, Yasmín, 2 Timoteo 4:11 y Génesis, Filemón, versos 23 y 24. Ajá, empezamos con Basti, Colosenses 4:10. Fuerte. Esgrima, decían por ahí. Por favor, fuerte. A ver, ¿cómo estuvo eso? Antes no lo quería ni ver en pintura y ahora es uno de sus compañeros y les dice a los colosenses, si llega ahí Juan Marcos, recíbanle. No, hombre, es un elemento formidable, recíbanle, les va a ser útil. A ver, ¿qué onda, no? Antes no lo querías ni ver y ahora lo recomiendas. ¿Qué pasó? Yasmín, por favor. Ahora hasta lo necesita. Le escribe a Timoteo y dice, estoy solamente aquí con Lucas, por favor, necesito a Juan Marcos, tráemelo, lo necesito, por favor. Y antes no lo quería ni ver. ¿Qué pasó? Génesis, Filemón, versos 23 y 24. Sí. Ahora hasta es su colaborador. Antes no lo podía ni ver en pintura. A los colosenses se lo recomienda. A Timoteo le dice, tráelo por favor, lo necesito. Y ahora aquí en la carta a Filemón, que es una de las cartas de la prisión, les dice, solamente estos cuates están conmigo, son mis colaboradores. ¿Qué pasó? Nuevamente, vamos a imaginar, ¿qué pasó? ¿Qué se imaginan que pasó? Imaginen, echen a volar la imaginación. ¿Qué pasó? Si antes no lo podían ni escuchar su nombre ni ver en pintura y ahora dice, recíbanlo, lo necesito, es uno de mis colaboradores. Algo pasó, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Se reivindicó. ¿De qué manera? Seguramente se reivindicó, le echó ganas, como dicen, se puso las pilas, tal vez reconoció sus fallas de juventud. ¿Qué más pudo haber pasado? Seguramente Bernabé fue una influencia principal en la vida de Juan Marcos para que se reivindicara. Y por otro lado, Pablo, ok, un buen líder reconoce cuando se ha equivocado y un buen líder no se enoja para siempre. Les decía hace rato, naturalmente vamos a tener conflictos, pero un buen líder, un líder cristiano, un líder guiado por el Espíritu Santo no va a permanecer enojado para siempre. Pero quiero enfocarme un poquito en la actitud de Bernabé. Bernabé, con un corazonzote de consolador, como lo dice el apodo, le brindó una oportunidad a Juan Marcos. Juan Marcos se reanimó quizá. Imagínense que él se hubiera enterado, no sé si se enteró, pero si se hubiera enterado que dijo, no, ¿sabes qué? Pablo no quiere ni verte.
Así es de que llégale, ¿no? No, no sé, pero Bernabé con ese corazón de consolador, con ese corazonzote, lo levanta, lo anima, lo impulsa para el ministerio de tal forma que Juan Marcos se reivindicó seguramente también poniendo manos a la obra, actuando de una manera comprometida y diferente a esa primera experiencia, de tal forma que después se convierte en colaborador de Pablo. Se convierte en alguien que Pablo necesitaba para el ministerio, que Pablo recomienda para el ministerio. Como les decía, el enojo no debe durar para siempre. Pablo mismo escribió: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me imagino que cuando él escribe eso, también está recordando esta experiencia de cuando se enojó con Bernabé por causa de Juan Marcos. Pero su enojo no duró para siempre. Ese es un ejemplo de buen liderazgo. Un buen liderazgo no es que nunca se irrita, que nunca tiene contiendas, no, sino que las experimenta, y esas son oportunidades para desarrollar el carácter, pero además no mantiene el enojo para siempre. Pero nuevamente, enfocándome en Bernabé, gracias a que hubo un Bernabé que después de esto no se vuelve a nombrar. O bueno, en una de las cartas dice que solamente Bernabé y yo, pero no se vuelve a nombrar Bernabé. Desaparece del mapa, pero gracias a Bernabé tenemos un Pablo, porque él lo introdujo al compañerismo de la iglesia, que escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, sus cartas. ¿Sí saben quién escribió el Evangelio de Marcos? ¿Sí saben? Juan Marcos. Este jovencito que después se reivindicó, fue colaborador de Pablo, estuvo muy cerca del apóstol Pedro, fue el escritor de Juan Marcos. Ahora, tratemos de imaginar qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé dice: tienes razón, Pablo, ok, será mi sobrino, pero sí nos abandonó. No, no merece ir con nosotros al viaje misionero. No merece estar en tal función dentro de la iglesia. No merece, como si fueran asuntos meritorios. Es un asunto de llamado. Pero imagínense qué hubiera pasado si Bernabé hubiera actuado de esa manera y les dice: no se lo merece. No hubiéramos tenido las cartas de Pablo y el Evangelio de Marcos. Quiero cerrar con lo siguiente, retomando esto que hemos visto el día de hoy. En una ocasión, un rey tenía una hija en edad casadera, y él quería para su hija el joven más valiente, no necesariamente el más apuesto, sino el más valiente del reino. Y puso una convocatoria: aquel joven que quiera la mano de mi hija y a mi hija como esposa, quiero que me demuestre que es el más valiente. Y si estás interesado, preséntate el día lunes a las 10 de la mañana afuera del castillo, porque te voy a poner una prueba para demostrar tu valentía. Ya día lunes en la mañana, ahí aparecen varios jovencitos y les dice el rey: síganme. Y ya lo siguen y llegan a donde hay un estanque de cocodrilos y les dice: aquel que me demuestre su valentía nadando de aquí al otro lado, a ese le voy a dar la mano de mi hija. Y están todos así, se ven uno al otro, los cocodrilos, y de repente uno le brinca. Luego los cocodrilos vienen, manotea, patea y demás, y ya está exhausto, pero llegas al otro lado, sale y todo el mundo le aplaude. Y se acerca el rey, le dice: lo demostraste, eres el más valiente, arriesgaste tu vida por mi hija, ¿tanto la amas? Y él dice: déjeme hacer también una pregunta, ¿quién me aventó? Y yo, pensando en esa ilustración, pensaba: ¿cuántas personas a nuestro alrededor
tal vez no tienen la valentía, no tienen el impulso suficiente, pero lo único que necesitan es un empujoncito. Juan Marcos, tal vez sí, después de esa experiencia que tuvo allá abandonándolos, tal vez reflexionó, tal vez recapacitó, tal vez su tío también le llamó la atención y se sintió que ya no servía. Se sintió que era descalificado para el ministerio. Sin embargo, apareció ahí un hijo de consolación que le dio el empujoncito que él necesitaba. Y gracias a ese empujoncito que Bernabé le dio, hoy tenemos el Evangelio de Marcos. Tenemos a uno de los colaboradores de Pablo, a una persona a quien Pablo recomendaba para el ministerio, a una persona que Pablo decía, lo necesito, cuando antes no lo quería ni ver. Pero Bernabé le dio ese empujoncito que él necesitaba. Quiero reflexionar en lo siguiente para concluir. ¿Cuántos Juan Marcos Dios habrá puesto en tu camino? ¿Cuántos Juan Marcos Dios habrá puesto en tu camino? Que tal vez lo único que necesitan es que tú tomes un poquito de tu tiempo para impulsarlos en el ministerio. O has tenido la actitud de Pablo de decir, este falló, nunca más. ¿Cuántos Juan Marcos se han atravesado o cuántos Juan Marcos Dios pondrá en tu camino para que tú seas ese instrumento en las manos de Dios, para que le des ese empujoncito y desarrolle el gran ministerio que Dios ha tenido preparado para él? Jóvenes, en el ministerio se van a encontrar muchas personas que muchos los van a descalificar. Ellos mismos se van a autodescalificar. Y Dios quiere usarles para que levanten vidas, para que impulsen vidas para la obra del ministerio. En este momento, ¿cuántos Juan Marcos Dios habrá puesto allí mismo, en este mismo momento, en tu camino? Dios quiere usarte para impulsar la vida y para impulsar el ministerio de otras personas. O por otro lado, ¿cuántos de ustedes quizá han sido descalificados por algunas personas a su alrededor? Incluso algunos no querían que tú vinieras al seminario. Ay, Yasmín al seminario, Basti al seminario, Naim al seminario. Pero seguramente hubo otros que están creyendo en ti, que están respaldando tu ministerio, porque Dios espera grandes cosas a través del ministerio que ha encomendado en tus manos. Pero tal vez esas palabras de los hermanos que te descalificaron te han hecho sentir un poco agobiado o agobiada. Dios te dice en este día, levántate. Si hay alguien que cree en ti, es nuestro Señor, porque Él es experto en sacar lo mejor de lo peor. Él es experto en, de una muerte, convertirlo en una resurrección. Tal vez algunos te han descalificado y el Señor te dice en esta mañana, levántate, levántate, porque el que te ha llamado, Él será fiel para sostenerte en el llamado, para impulsarte en el llamado y para hacer grandes cosas a través de ti, si tú te dejas usar. Seguro que Juan Marcos tuvo que tomar algunas decisiones y acciones. Se dejó usar por Dios. ¿Cuántos Juan Marcos el Señor ha puesto en tu camino o va a poner? Está atento, porque Dios te quiere usar para impulsarlos. O en algún momento te has sentido descalificado. Dios quiere decirte, levántate, levántate.
voy a hacer grandes cosas a través de tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos decir gracias en esta mañana porque tú miraste las miserias de nuestro corazón y tuviste compasión de nosotros. Gracias, Señor, porque tú no miras nuestro pasado, lo sanas, lo transformas y nos ves como lo que podemos llegar a ser. Señor, hay muchos Juan Marcos que tú has puesto en nuestro camino. Permítenos tener la actitud de Bernabé, una actitud de consolador, una actitud de sacar lo mejor de las personas, y úsanos, Señor, para impulsar el ministerio de otros. Quita toda clase de egoísmo en nuestras vidas y enfocarnos nada más en nosotros. Úsanos como Bernabé para impulsar el ministerio de Pablo y el ministerio de Juan Marcos. Y juntos han escrito gran parte de lo que es el Nuevo Testamento. Bernabé pasa desapercibido, pero tú lo usaste para levantar estos dos siervos tuyos. Permite, Señor, que en nuestros ministerios nos convirtamos en impulsores, nos convirtamos en personas que levantan al caído, que levantan al descalificado y lo impulsan para que tú completes la obra que has diseñado para sus vidas. Señor, úsanos conforme a tu propósito en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Ahorita que estaba pues en la predicación, me puse a pensar, ¿no? ¿Quién soy? Pablo, Bernabé, y pues el orgullo, ¿no? Ay, pues Bernabé, corazón bonito, padre, de pollito, pero muchas veces somos Pablo, e incluso nos sentimos como Bernabé también, ¿no? Digo, nos sentimos como Juan Marcos, perdón, despreciados y juzgados, pero como usted dice, y la verdad pues me encantó, es que pues tenemos un propósito y siempre debemos de recordarlo. Como seminaristas que vivimos aquí todos juntos, somos una familia y como todas las familias siempre va a haber conflictos, pero pues, tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, hermano, Dios le bendiga, y pues vamos a terminar con una oración. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque permites, Padre, que estemos aquí reunidos. Gracias por este tiempo de capilla. Gracias, Dios, por las alabanzas. Gracias por las oraciones, por las peticiones. Gracias también, Dios, porque nos permites escuchar tu palabra y recordarnos, Padre, que dentro de nosotros ese Juan Marcos en muchas veces ha estado, pero también es solamente para impulsarnos a seguir sirviéndote a ti y dar siempre lo mejor. Gracias, Padre, depositamos en tus manos en nuestras vidas y todo lo que hagamos el resto de este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias por acompañarnos, hermanos, estamos despedidos.